Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes desde aquí de Moreno, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Miriam Arévalo, soy consultora en bioexistencia consciente. En este ciclo que he dado el nombre de trabajos que me trabajaron y que estamos eh, desarrollando cada miércoles. Hoy tengo el honor de recibir en mi espacio a una gran compañera de camino, a Patricia Bragado, docente, psicopedagoga, mamá y mujer que se abrió paso entre el aula y el hogar. Vamos a conversar hoy sobre este doble rol que tantas veces se vuelve triple o infinito. Enseñar a otros mientras se materna, en soledad o con culpa, aunque tengamos nuestra pareja, sobre lo que significa sostener una familia lejos de los afectos, sobre correr entre recreos para ver, aunque sea un ratito, a los hijos sin un acto escolar, y sobre cómo el trabajo docente puede sanar tanto como también doler. Y por ahí la veo a Patricia y ya le voy a mandar a ver si se une ella o si le voy a mandar la invitación. ¿Se escucha bien lo que hablo? Bueno, los vivos son así, son un desafío para mí. Y acá estoy, me dice Patri, te mandé la invitación. Y si no, a ver, si no, mandame vos, así yo te puedo aceptar, porque ahí está. A ver ahora, si lo logramos. Ahí lo voy por segunda vez y no logro que se una Patri. Vamos, Patri, que podemos. Hice transmitir con Patri y yo le pongo eso y no me aparece Patri. ¿Te aparece a vos que te acepto, Patricia? Hola, Daniel. Hola, lo, lo lograste, lo No, no, logramos. lo logré, viste que es así, hay que insistir. Qué lindo, amiga, qué hermoso tu espacio. La verdad que estoy tan feliz. Es un encuentro tan lindo cada miércoles, el preparativo, como cuando vas a recibir una amiga en tu casa y preparás todo y querés que esté todo bien, ¿no? Así Sí, que me encanta, me honra que estés aquí, amiga, me hace feliz, sabes cómo te quiero y te admiro y te honro, porque sos esa partecita de mí que me soy, muestra todo lo que se puede. soy tu espejo. ¿Y Exactamente. me escuchás bien? Y te escucho bien, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, yo te escucho perfecto. Y me Perfecto. encantó esa introducción. Ya con esa introducción me emocionaste. Así es que Y porque de eso se trata, ¿no? De que nos encontremos con esas partes que transitamos y en ese momento no teníamos esta conciencia que tenemos ahora y poder honrarnos justamente desde este lugar a aquellas que fuimos, hicimos lo mejor que pudimos, es maravilloso, ¿no? Y a todas las que se sientan unidas con nosotros y representadas con sí, nosotras. sí, ¿Sí? sí, tal cual. Eh, Contanos un poquito, Patri, para los que no te conozcan, de tu vida, de tu profesión, de tus profesiones. Bueno, así como bien lo decís, toda una larga vida que uno tiene, ¿no? Y esto que hacés mención también,
cuando uno está a modo piloto, a modo de seguir con el mandato del clan, como que uno en un principio acciona, pero uno no sabe bien por qué acciona, sino que, bueno, hay que hacerlo y va para adelante. Y así rescato lo que vos decís, no teníamos por ahí la conciencia que tenemos hoy, pero también pienso y siento que todo mi recorrido fue necesario para que yo tuviera este presente. Si no Total. hubiera sido otro, no sé si mejor o peor, pero hubiera sido otro mi presente. Y la verdad que estoy muy honrada y muy contenta con todo el camino recorrido. Esto que vos decías de la docencia, yo a los 20 años me recibí de maestra, tuve la posibilidad de irme a estudiar, mis padres me ofrecieron para ir a estudiar, pero yo no quise saber nada de salir de mi lugar, de mi territorio, que se ve que me sentía como contenida. Después vemos por qué uno no se va, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, pero bueno, estudié en La Paz, yo soy de La Paz Entre Ríos, estudié ahí el magisterio, hice la secundaria en un colegio religioso y ahí mismo estaba el profesorado de magisterio y bueno, seguí como en la secundaria, ¿viste? Y bueno, no es nada casual porque si mi mamá es maestra y acompañó y sostuvo una familia, yo qué otra cosa podía llegar a ser, más que ser maestra y seguir sosteniendo, ¿no? Vale. Así que para mí no existía otra posibilidad, no se me ocurría otra cosa que ser maestra. Y fíjate vos que mi papá, cuando estaba en quinto año, él me decía, Patri, vos tenés que ir a estudiar farmacia, vos tenés que ser farmacéutica. Yo no le decía ni en pedo porque yo jamás le dije Una mala palabra, una no se palabra, decía. nada, porque era imposible eso. Pero no, muchas gracias, no. Pero no me permitía esa posibilidad de hacer otra cosa. Después entendés que uno porta una identidad muy fuerte y seguís en esa identidad. No te Claro, corres ahí, ¿no? claro, claro. Y bueno, yo me recibí a los 20 años, muy jovencita, y enseguida me fui al sur porque, bueno, allá estaba mi hermana mayor, que había ido en febrero, y bueno, me dice, vení que acá tenés trabajo, y bueno, así que agarré mi título, y ni mi papá ni mi mamá me dieron crédito. Ellos después me decían que pensaron que a los 2 meses iba a volver, porque no salía nunca de mi casa, que también tiene un sentido, Ahora ¿no? fíjate cómo ahí sentiste el pulso de salir del Claro, territorio. sí, pero fíjate vos que de alguna manera es como que si mi mamá me hubiera habilitado, porque mi mamá viajó al sur, porque mi hermano mayor estaba allá y le había dado una enfermedad, hepatitis no A ni no B, algo así, y tenía que ir a cuidarlo porque en ese entonces la esposa de él no podía porque tenía una bebita, mi sobrina era muy chiquitita, entonces mi mamá fue, que jamás dejó el territorio mi mamá, más que para ir a Paraná a visitar a su madre, porque estuviera enferma por algo y volvía. Y bueno, y ahí se contactó, y bueno, no sé bien cómo fue, creo que se encontró con supervisores o algo así, y le dijeron, ¿tenés hijas maestras? Mandala porque hace falta, y bueno, es como que se habilitó Claro, lo ese habilitó mamá. claro, se habilitó y me fui. Y bueno, y ahí conocí a mi pareja,
Y ahí me puse de novia, armamos familia, yo me desarrollé profesionalmente, unos años ahí, después nos fuimos a vivir a Río Gallego. Y en Río Gallego tuve a mis dos hijos. En el sur, ¿dónde estabas primero? ¿A dónde fue que te fuiste? El 28 de noviembre, bien al sur, en la provincia de Santa Cruz, que ni sabía que existía el sur. ¿De qué Yo año era eso, Patri? en el 85, mucha Mira, nieve, el 28 de noviembre del 81 yo tuve a mi hijo Sebastián. buah, mira, el 28 de noviembre, y yo me fui, empecé a trabajar allá un 5 de agosto. Un 5 de agosto empecé a trabajar. Eh, y bueno, y ahí me fui desarrollando. Para mí fue muy mágico porque sentí la independencia por primera vez, pero bien fuerte, en todos los aspectos. Vivir sola, tener mi sueldo, disponer del dinero. Y bueno, de alguna manera, esto que hablábamos, ¿no? De cómo uno cree que decide todo. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Así, Uno cree que decide todo y que elige todo. Sí. y que elige todo, pero yo no podía de otra manera hacer otra cosa de lo que yo hice, porque irse lejos de los afectos dio por resultado vida. Porque ya mi mamá y mi papá son de Paraná y ellos salieron de ahí y les dio por resultado vida, trabajaron y fueron prósperos, con dificultades económicas después, bueno, otra cosa. Y mis abuelos, por parte de mamá y de papá, los dos vinieron de Europa, uno de la rama de paterna España y el otro la rama materna de Italia, mi abuela, mi abuelo materno de acá. O sea, que en esas circunstancias de la vida en que España estaba con hambruna, que una peste, que realmente estaba mal, hay una posibilidad que hace Argentina de llevar granos a Europa, y cuando volvía hicieron como un acuerdo, traían gente que trabajara la tierra. Bueno, dentro de esa gente No la vinieron mis abuelos. Mi bisabuela con sus hijos, y mi abuela nació acá, pero tiene toda la cultura de Italia y todo eso, ¿no? Y fíjate vos que ellos no es que dijeron, che, nos vamos a la Argentina, nos vamos a América, qué lindo sería. Ellos vinieron porque realmente estaban en la más cochina miseria. Claro, Y era una cuestión de supervivencia, ¿no? fueron del hambre y de la enfermedad, nada menos. Y esto les dio Y, resultado vida. y dejaron, De la- dejaron parte ¿Se de habrán su venido del plan. frío? ¿Cómo? ¿Se habrán venido del frío que vos te volviste al frío allá al sur? No, no, del frío no, porque mi abuela venía de Málaga, España, y es una temperatura linda. Y mi abuelo de Corrales del Vino, al norte de España. Y mi abuela, por parte de Italia, estaba en el centro y no era inhóspito. Lo que sí yo vi, y sentí y analicé, es que en el momento que yo me fui, en el 85, ir al sur costaba una fortuna. Es como los de Europa que vinieran acá. Para acá, claro. Entonces no es que yo iba y volvía una vez al año. Y el año que nosotros compramos la casa, ese año no vinimos. Y lo que yo me ahorré de pasaje lo gasté en llamadas telefónicas, así que era lo mismo. Y Claro, yo por eso es lo que es hice vivir lejos de los afectos.
Por eso, pero me aseguré de vivirme lejos de los afectos porque me fui a 3.000 kilómetros. Y fíjate vos que eso a mí me dio prosperidad y me dio vida, de la misma manera que le dio al clan, le aseguró el clan la vida, ¿no? Claro. Y bueno, la docencia siempre bien marcada, porque mi papá no lo conocí siendo banquero, pero él trabajaba en el banco y él renuncia y se pone una joyería y relojería, era muy importante. Esa relojería y joyería se llamaba La Selecta. Imagínate vos. Eh, y siempre se ve que yo escuché, se ve no, siempre incorporé que mi mamá tenía un sueldo de docente y el sueldo de docente no es abundante. No es, no es que te morís de hambre, pero no es que vas a hacer grandes cosas. Y yo siempre vi que la que sostenía de alguna manera era mi mamá. ¿Por qué? Porque la joyería iba muy bien, pero cuando saltaban problemas, la que sostenía y tapaba los agujeros del banco era mi mamá con el sueldo docente. Eso es lo que a mí me quedó grabado. Claro, Y no claro. es que mi papá ganara mal, pero mi inconsciente grabó que la que resuelve Es es, más, es- es mamá, con su sueldo docente, ¿no? Y a la vez veía que el sueldo era muy poco ahí. Entonces siempre dije, no, esto, ¿cómo hago para ganar más? Todo, que uno piensa, pero en realidad, inteligentemente te casaste con un docente también. pero, y entrerriano. O sea, yo de la costa del río Paraná y él de la costa del río Uruguay. Y nos conocimos allá. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ¿Cómo? así, fíjate vos cómo nos aseguramos que teníamos los mismos feriados, las mismas vacaciones. Y me aseguré vacaciones largas, porque el último día terminábamos y nos veníamos para acá. No Bien. era muy común eso. Patri, cuando vienen los hijos, contame esa experiencia de, bueno, sos docente y después llegan los hijos. Y cuando llegan los hijos, hay algo que yo rescato de allá, que yo tuve la suerte de estar con uno, tuve 6 meses con ellos y el otro 8 meses, porque me coincidieron vacaciones. Eh, Hermoso, pero complicado. Me encantó eso cuando vos decís como que estamos en un rol materno, pero a la vez estamos siendo esa mamá simbólica de nuestros alumnos, que contenemos, que resolvemos situaciones, que miramos más allá. Y bueno, ese espacio de la parte de escolar, los chicos nuestros quedan huérfanos. Y eso es un tema que a mí me dolía un montón. Sí, sí, por eso es re interesante que lo podamos charlar, porque esto generalmente genera mucho dolor, culpa, porque esto, Mucho, mucho dolor, mucha culpa, sobre todo cuando los chicos son chicos. Y vos imaginate que donde había un acto escolar, estaban los chicos míos en un jardín y yo en mi escuela. Entonces, cuando coincidía, o se podía, yo hablaba con la directora, porque en eso la docencia, no sé cómo seguirá ahora, pero la docencia es como una familia que te colabora, o sea, nos turnábamos
Y hay veces que yo tenía una hora libre, le dicen hora libre cuando tienen música o educación física o a plástica, esa hora que son 40 minutos vos estás haciendo otra actividad en la sala de profesores o lo que sea, ¿viste? Entonces, yo a veces hasta cambiaba esas horas con algún colega para que yo pudiera ir a verlos a mis hijos. Me tenía que tomar un taxi o un remis y yo llegaba, más de una vez llegué al jardín o a la escuela primaria cuando eran actos importantes para ellos, pero mucho lo hice en el jardín, porque ellos están actuando y están así Están, buscando, porque yo los veía, yo 8 años tuve primer grado, así que imagínate vos que los veía a esa situación. Entonces yo me aseguraba que los chicos míos me vieran, que yo estaba ahí, y después me iba, y no, capaz que no lo veía participar, pero ellos al verme me confundirían con otro, y bueno, y eso es un poco lo que a mí, lo que yo le encontré la vuelta, y ellos se ponían contentos, sí, sabían que no iba a estar en todos lo- los actos y en todas las reuniones tampoco, ¿no? Porque uno va maternando de alguna forma, acompañando, pero es algo muy loco tener una profesión en la que vos estás trabajando con niños y estás viendo la profundidad, lo que les sucede, sus alegrías, lo que te cuentan cada cosa los chicos. Yo me mataba de risa porque son tan inocentes y cuentan cosas que los padres ni se imaginan. Y yo también pensaba y sentía que esa misma situación la estarían transitando mis hijos con otras maestras, ¿viste? Y bueno, fue maravilloso. Y, por ejemplo, Carlos, mi esposo en ese momento, él trabajaba doble turno. Y allá había una característica que todo el mundo trabajaba 2 y 3 turnos si podía, porque ahí había que hacer diferencia. Y yo nunca trabajé doble turno. claro, porque elegías estar con... Claro, nosotros elegíamos, no sé si estaba bien, si estaba mal, seguramente nuestra economía hubiera sido otra, pero no, en ese momento nosotros elegíamos que yo me quedara, digamos, en casa cuando los chicos estaban y después cuando los chicos se iban al jardín o lo que sea, yo trabajaba. Eh, Maravilloso. no sé si, digamos, es lo que nos salió a nosotros, ¿me entendés? Porque es verdad que no era muy común que la pareja trabajara un solo cargo y el otro trabajara dos y a veces 3 cargos para sostener. Y Claro, hemos tenido una economía ahí, claro, digamos, al límite en el sentido de que nosotros terminamos fin de año y nos veníamos para acá. claro. Bien, pero pudieron comprarse casa y Sí, 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 sí. Nosotros nos compramos casa, que eso sería otro tema de conversación, porque otro vivo sería de sí, territorio, porque donde claro, fuimos, nos hicimos o compramos casa. Y seguimos. qué Pero maravilla. eso sería otro, Pero hoy este, desde la bioexistencia te das cuenta que lo que hiciste con tus hijos fue perfecto porque es lo que pasa con los animales, protegen a la cría. Y está bien, vos decís, mi economía podría haber sido otra, pero tus hijos no hubieran sido los que son hoy. Es decir, tal cual. teniendo el acompañamiento y el cuidado de su madre las horas que estaban en su casa, la vivencia, lo que, cómo se va formando ese niño es totalmente distinto al que está, que uno no juzga, cada uno hace lo que puede, como vos decías, a nosotros nos salió así, pero uno sabe que por ahí uno corre y deja al chico con alguien que lo cuide y eso le crea otro tipo de emociones. Sí, Y bueno, tus hijos
son unos chicos que son independientes también, maravillosos, que se desarrollaron también y se desarrollan profesionalmente también, esto es maravilloso, sí. Es- Y vos sabés que esto de que vos hablabas de la profesión y este, sabés que atrás también hay una exigencia o una desvalorización, ¿no? Que nunca es suficiente. Yo eso Y te iba a preguntar justo, ¿qué memorias encontraste que se activaran en este acto de enseñar? ¿Pudiste ver de dónde vendría, a quién le faltó aprender a yo, leer, eh, escribir? yo no vi específicamente a alguien. Yo siento que en mi clan no hubo, faltó la educación y por ahí necesitaron, ¿no? Mi abuelo paterno muere joven, mi papá queda huérfano cuando era chiquito y mi abuela no tenía herramientas. Eh, y bueno, hizo lo que pudo, se empleó, creo que, eso me contaba mi hermano mayor, se empleó primero como limpiando casas porque no tenía ni una profesión ni nada. Y después, no sé bien la historia, si ella siguió teniendo casa o quiso poner un negocio y no le iba bien, bueno, no sé cuáles son las historias. Lo que a mí me da directo, lo que yo veo directamente es que yo me paré bien en la identidad de mi mamá, que fue docente, que fue maestra. Eh, y yo seguí con eso. Lo que yo te decía, que el tema de la desvalorización, o por ahí la desvalorización intelectual, lo que sea, yo tuve 8 años primer grado y siempre me elegían porque según la directora era muy buena. Según la directora, no según yo. Este, y a mí me pasaba que yo tenía 30 alumnos en primer grado, ¿no? Sí, Y era una cosa que yo no podía, era una frustración que yo tenía, que siempre me quedaban 4 niños, 3 o 4 niños que repetían. Para mí en mi cabeza, si eran 30, los 30 tenían que pasar y los 30 tenían que aprender. ¿Y qué hice? Me puse a estudiar psicopedagogía. En la universidad, una carrera de 5 años, la hice como si no tuviera ni hijo, ni marido, ni trabajo, así de que mirá el nivel de exigencia que tenía. Después que terminé la carrera me di cuenta que no tenía que ver con eso. Y ni te cuento cuando empecé a ejercer la psicopedagogía, yo decía, hay algo que acá no me cierra. Yo trabajo con los niños, hago algo, después vienen de la misma manera. ¿Qué pasa acá? Y la bioexistencia me da esa respuesta, pero muchísimos años después, claro. ¿no? Entonces, siento que ahí estuve parada desde de la omnipotencia, desde la impotencia y desde la gran desvalorización. Porque, porque los docentes no se van a estudiar psicopedagogía, son docentes y punto. Claro. Vos tenías ¿No? que decirte más todavía. Pero Me- de y 30 a 4 y vos te hacías responsable que era por vos, que claro, yo me hacía cargo de eso. sí, Y por eso te lo marqué, que claro, la directora decía que yo era claro. Y vos, muy buena docente, como que todo afuera me podían evaluar claro, y no, bueno, hay una cuestión de autoridad y desvalorización muy fuerte. claro, claro. Eh, y fíjate vos esto, ¿no? Que vos, cuando vos decías los trabajos que te trabajan y maternar, y fíjate esto, yo decido quedarme, digamos, en un cargo, digamos, quedarme con los chicos, eh, no, cuando ellos iban al jardín o a la escuela, yo trabajaba,
Y cuando me pasa esto, el Nico, el más chico, tenía 2 años y medio, 3. Y yo ya venía carburando la psicopedagogía. Y bueno, obviamente que lo hablo con Carlos y me dice, no, inscribite y metete, metete. Y yo cuando estudiaba, cuando él volvía a trabajar, entonces los chicos siempre estaban con nosotros. Pero Claro, yo siempre tuve esa sensación de abandonarlos a ellos, claro. porque me fui igual, ¿no? Y vos sabés que es tanta la exigencia que yo tenía, que vos sabés que yo no, jamás en la vida desaprobé una materia en la facultad. Y era una cosa, vos imagínate que me puse a estudiar con chicos que recién salían de la secundaria. Entonces, cuando faltaba un profesor, yo no me volvía a casa, me quedaba a hacer los trabajos prácticos, adelantar. Me anotaban los primeros, ¿cómo que se dice? Tiempos, no, ¿cómo que los turnos, los primeros turnos para rendir. Y yo en diciembre me iba con todo aprobado, con todo el año aprobado. Y Carlos, ¿qué me decía? Porque Súper, eso tenía un costo físico, claro, claro. un costo tremendo. Pero yo no podía, ¿sabés qué pensaba yo, Miriam? Carlos me decía, hacelo más tranquila, si vos sos docente, ya trabajás, tenés hijos, tenés una familia. No podés hacer una carrera como recién hubieras terminado quinto año. Y sabés que a mí me pasaba que si yo decía, yo tenía tantas materias por año, y yo decía, ¿cómo voy a duplicar un año más, otro año más que lo dejo colgado a los chicos? De esfuerzo, claro. Un esfuerzo tremendo, el sacrificio. Sí, en ese momento era sacrificio. ¿Y sabés qué me pasaba a mí, Miriam? Cuando volvíamos al otro año, no me inscribía al otro año. Y yo le decía, no, no, abandono mucho la familia, los chicos, que esto y que lo otro. ¿Y qué me decía Carlos? Anda a anotarte, porque si no te recibís, después no nos vas a echar en cara, ni a mí ni a los chicos. Vos sabés que yo me anotaba el último día, viste el último día que tenías para anotarte, iba y me anotaba. Y yo me prometía, me mentía, porque no podía irme para atrás. Yo decía, bueno, hasta donde dé y después lo dejo. Y mentira, porque era como yo asumía un compromiso de un año y tenía que ser todo parejo, como que no pasara, viste, Pero es en como el... que tenemos, las mujeres que tenemos esto de salir afuera a trabajar, a hacer, a traer, es como que tenemos dos identidades muy fuertes, porque no nos podemos quedar en casa solamente a criar, pero también sentimos culpa cuando nos vamos, por más que hagamos todo para que estén bien y dejar lo más ordenado que podamos. Sentimos esto del abandono. Acá está Sunny Rub, dice, qué resonancia, no quería repetir de años y cumplir, y por eso te resonaban esos niños de primer grado que repetían. Claro, exacto. Sí, sí. Juan, gracias por el aporte. Y ahí estaban saludando a Alicia Violás Ah, también. sí, ahí está. Todos han saludado, yo por ahí no quiero tocar porque... Yo tampoco quiero tocar, fui viendo Daniela, Vanegas, que estaba, todos los que están y a los que van a ver después, agradecemos. Y bueno, es re interesante esto, ¿no? Poder tomar conciencia, como decía, nosotros lo hicimos de la manera que pudimos y que fue lo mejor, porque somos quienes somos y todos hacemos lo mejor que podemos. Y por eso hoy A trabajamos. Fabi, Sí, ¿a está qué Fabi edad Pacheco. estaremos respondiendo? No, claro, yo estaba Sí, hablando de eso, Fabi, que claramente mi mamá. Y sabés que mi mamá, desde chicas, yo toda la vida la escuché decir que seamos independientes, que tengamos nuestra plata, que tengamos nuestra economía, que no dependamos. Ahora me doy cuenta a qué se refería, porque yo puedo tomar decisiones
Ella no podía, sino Ella no podía tomar, pero yo puedo tomar decisiones porque tengo libertad financiera, me puedo mantener sola. claro. Y, y pienso, ahora se me ocurre pensar, que ella, pese a que tenía su sueldo, no tenía esa libertad, más allá de que por ahí no podían hacer, digamos, determinadas cosas por la época y todo eso. Sí, 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 sí. Pero, Vos sabés que mi abuelo paterno, Pedro Arévalo, se llamaba también, como mi papá, no sabía firmar, porque yo tengo un documento de él que lo tengo guardado, y vos no sabés la angustia que me dio ver que ponía el pulgar y que le habían puesto, no sabe firmar. ah, mira, Y, ay, me dio un dolor tan grande, y vos sabés que mi papá no terminó la primaria, pero tenía una inteligencia, y una letra mi espectacular. papá, Y mi tía también, la primer hija de mi abuelo y mi abuela Rosa y mi abuelo Pedro, la primera que tiene se llama Rosa Blanca, y no sabés la letra, mi tía, no sé si terminó, creo que no terminó la primaria tampoco, porque se murió el padre cuando ellos eran chiquitos. Pero a mi papá, de los 9 años, empezó a ir a trabajar al campo con mi abuelo, porque él tenía gente a cargo, y alambrando campos y eso. Entonces mi papá era el que iba y le anotaba todo, quiénes eran las personas, cuántos días, cuántas horas trabajaron, era como el el administrador. entonces después mi abuelo se murió y bueno, ya mi papá se tuvo que poner a trabajar, ¿viste? Y no siguió más. Pero sin embargo, en un momento, él rinde un concurso. Él trabajaba en un frigorífico y necesitaban gente para las oficinas. Rindió un concurso y entró a la oficina ahí. Y después rindió otro concurso para otra entidad pública, que era re importante, y vos sabés que superó al inspector de enseñanza primaria del departamento con el puntaje, y no había terminado la primaria, era muy brillante. Claro, sí. Bueno, y las dos hijas, mujeres de mi tía, son maestras. Mira, Y yo siempre decía que iba a ser maestra, terminé siendo profesora, docente, pero no maestra porque estudié de grande, ¿no? Pero cómo uno sigue esos pulsos, ¿no? Mi mamá tuvo que dejar en segundo año de la primaria para claro, cuidar, para cuidar a su hermanito. claro. Entonces uno viene a poner lo que allá faltó, ¿no? Tal cual. Fíjate vos que lo que vos decís, ¿no? Mi papá terminó, llegó hasta tercer grado. Mi papá es del año 30, así que imagínate, tercer grado, estamos hablando del año 38, porque más o menos 8 años, ¿no? Y por un lado era muy importante la educación, porque con tan pocos años no sabés lo bueno que era mi papá en las matemáticas y en el razonamiento y como vos decís, la letra, ¿no? Una letra increíble. Y fíjate vos que hablando de un poco también en las identidades que estaremos respondiendo o cómo uno viene a cumplir mandatos o lo que sea, también, así como escuchaba de mi mamá la independencia, nunca estaba al lado de mi papá cuando hablaba. Pero siempre, a mí por lo menos, siempre me dijo, Patri, vos tenés de tu plata, papá, papá. Y a mi papá siempre lo escuché que decía, a nosotros no nos pidan casa ni nada, no van a tener herencia, lo único que van a tener es la posibilidad de un estudio para que tengan un título. Porque la casa se la puede sacar, la pueden perder y el título no se los va a sacar nadie. Y no sabes cómo nos metió eso en la cabeza, Qué porque maravilla.
que, claro, mi papá no tuvo título. Y él, bueno, su historia y todo lo que le ha sucedido, bueno, poner todo como que el título te va a salvar, tampoco es así. Un poco es así, claro, claro. Pero bueno, yo hice exactamente lo mismo con mis hijos. Estudien, ni piensen que les voy a dejar nada, pero sí la posibilidad de estudio. Tal es así que nosotros viviendo en el sur, ellos vinieron, estudiaron acá y los ayudamos todo lo que sea que los ayude a ellos a desarrollarse, Sí, porque después cada uno se tiene que sostener, ¿no? Pero fíjate vos que en el caso de mi familia fue muy fuerte la falta de título. claro. Mirá, Ahí ¿ves? La Fabi dice, no dice sé qué año también, es Fabi, tu papá. Pero bueno, debe ser la misma porque tenemos la misma edad, Fabi. Somos sesentonas. Y en esa época, con tercer grado, era, no te voy a decir que era suficiente, pero bueno, es como, no sé hasta qué edad sería, porque ahora es obligatorio hasta secundario, creo, ¿no? Y en esa época capaz que era hasta sexto grado, no creo que sé. era la primaria nada más, sí. Claro, ¿viste? Pero Y da, en mi casa yo a los míos le dije, el secundario acá es obligatorio, como sea lo van a terminar. Después hagan lo que quieran, pero la secundaria la terminan. claro, y Y después sí, un día quieren seguir, pero ¿qué pasó? Yo dejé la secundaria y la terminé de grande. claro, no quiere, uno no quiere que los chicos pasen por esa. Y bueno, acá terminaron la secundaria y después uno hizo el terciario, que después hicimos, después hice yo el terciario también, ¿no? Pero estas identidades, como decimos, ¿no? Que traemos para sanarnos, y aunque no fuimos conscientes cómo fuimos haciendo, este, y yo lo que me preguntaba, ¿qué parte de mí se posterga, se multiplica o se repara cuando Claro. enseño, cuando educo? Y ahí hay una parte de mí, fíjate vos, mira lo que me hace acordar o me trae a la memoria. Yo, hija, estuve sola. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo viviste vos como hija de una Yo, claro, mirá, me lo trajiste ahora. Yo estuve sola. Mirá, no sé si estuve, yo me sentí sola todo el tiempo. No recuerdo que mi mamá se haya puesto a ver alguna tarea, o me haya indicado qué hacer, qué no hacer. Yo todavía no sé cómo pasaba de grado. Cuando yo era chica, y sé que las maestras tanto me halagaban, que cómo era, que con el pelo, que los ojitos, que esto y que lo otro, que llegué a pensar que pasaba de grado por libro, porque nunca me sentaba, y no es que yo era una luz, ¿me entendés? Claro. Mira, tengo una anécdota, mirá lo que es la ausencia, muchos hermanos también, y mi mamá, que era maestra, y en el otro turno lo acompañaba mi papá en el negocio, o sea que es como si tuviera doble turno. Ahí está, capaz que por eso yo no iba. Ahí está, mirá vos lo que estoy descubriendo. Eso Una vez, es lo maravilloso de estos encuentros, ¿no? Porque como lo hacemos para nosotras, totalmente, lo hacemos para nosotros, nos estamos decodificando. Vos sabés que yo ahora que vea, estaba en tu ADN. Che, sí, vos sabés que la maestra de plástica o práctica, no sé cómo se llamaba en esa época, nos hacía hacer bordado, todas bordaban. A mí no me gustaba nada de eso. Nada, nada, nada. Y vos sabés que mi mamá, ¿sabés con qué me manda? Con una carpetita bordada, como que fuera máquina. Yo me parece que me la dio ella o me la trajo, o la agarré yo. Y yo le discutí a la profesora, yo era chiquita, y yo le discutí a la profesora que la había hecho yo, porque no quería saber nada.
Entonces yo ahora pensando, claro, mi mamá no tenía ese tiempo ni siquiera para decirme, mira Patri, esto es así, cosé acá. Y mi mamá era de hacer costura en sus tiempos, qué sé yo, ¿viste? Porque cuando ella era joven, ella dice que se hacía toda la ropa. Súper coqueta mi mamá, siempre era impecable, siempre, viste, esas maestras todas coquetonas. Pero charlando con vos, me vino a la memoria esa situación y yo ahora con esta conciencia, yo digo, bueno, ahí me está mostrando la ausencia, ¿no? El no tiempo que tenía mi mamá para acompañarnos a nosotros. Y esto, mira, también tomé conciencia ahora que mi mamá trabajaba en la escuela en un turno y a la mañana iba y lo acompañaba a mi papá en el negocio. Entonces, siento que yo me sentí muy sola. Recuerdo, la vez pasada recordaba, no me gustaba ir al catecismo, porque yo en la religión también fui rebelde güey. Y me rateaba, pero me rateaba y me quedaba en mi casa. Y a la empleada a la niñera de las Meshi, yo le decía, ay, vení Rosa, haceme una nota que estaba enferma, por eso no fui a catequesis. Y yo pienso de grande después. Y ella, que no tendría ni la escuela hecha, anda a saber, me quedaba mirando la catequista, porque la chica le mandaría con errores de ortografía, y una maestra en ese entonces, ¿cómo va a tener errores de ortografía? Y ahí te va mostrando que es una mamá que se ocupaba, era muy buena en su trabajo y acompañaba a su esposo, pero yo digamos, Claro. no había, o sea, mi mamá estaba cumpliendo otro rol con mi papá y yo estaba acá, con 3 hermanos más, ¿no? Pero es mi vivencia. Bueno, Y a mí nunca jamás me llevó mi mamá, me acompañó a la escuela, está bien, allá uno iba solo porque no pasaba no, nada, sí, sí, nosotros también. pero, pero el primer día de clase los padres acompañaban, ¿viste? No se entraba como se entra ahora, a las escuelas, al menos allá, yo no recuerdo eso, pero a mí me llevaban mis hermanos. Yo lloraba como una marrana para quedarme en la escuela, no quería. Mi mamá no fue nunca, ni a buscarme, ni a llevarme, y ella no se fijaba nada porque ella tenía una desvalorización total, porque decía, yo no sé nada, yo no sé escribir, yo no... ¿Qué va a es- ser? ¿Qué va a ¿viste? ser? Claro. Entonces ella no estuvo nunca. Y mi papá me miraba las cosas, si estaban bien, si yo le traía el boletín y me decía, ¿por qué bajaste esta nota? Y yo le decía, sí, pero subí pero esta porque no era que la bajé y estaba baja la nota. Bajé de 8 a 7 o de 9 a 8. Y yo decía, sí, pero subí esta otra que estaba en 6. Ahora tengo todas las notas. Ah, bueno, pero él siempre me mostraba Lo lo que negativo, faltaba. lo que faltaba. Ah, En- bueno, esta es una característica tal vez de la época, porque mi papá siempre nos marcaba eso. En lo que hiciéramos, es como que decía, ay, sí, bárbaro, pero podrías haber hecho un poquito más. Y te daba una rabia. Ah. Es con la autoridad. Eso, Bueno, eso sí, es más el tema de conflicto la con la autoridad siempre autoridad. algo le falta. Claro. Siempre. Este, hola Ale, está Alejandro Iliesca, compañero. Ah, qué, Gracias por estar también. qué lindo, qué lindo. Qué maravilla, Patri, ¿no? Y bueno, eso me hiciste recordar, claro, entonces yo de alguna manera compensé y me quedé con los chicos. Y yo hasta hace poco lo he hablado con Carlos, le decía, che, pero viste, o le preguntaba a mis hijos, decía, che, ¿ustedes se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Y ellos me dicen, bueno, mamá, no sé, pero mirá todo lo que vos lograste. Y fue necesario que hicieras esa carrera porque vos hiciste psicopedagogía y eso te habilitó a llegar a un cargo directivo.
y no pienses en lo que no, pero claro, uno desde tu exigencia siempre. desde la exigencia y de alguna manera desde la falta también, ¿no? Claro, De claro. esta falta de esta niña Patri la tengo allá, la niña Patri siempre la tengo presente, Sí, porque siempre la estoy rescatando, ¿no? Porque en sí. definitiva somos Todo el ese tiempo. niño con Sí. ese dolor. Hoy tuve una consulta tan hermosa. Ujú. A mí me encanta cuando los consultantes están en sus 4 años o 5 años y van a esa escena y te dicen, no, no encuentro nada, no importa, vamos a donde estás, que te describen una situación hermosa. Hoy me describía mi consultante que estaba jugando con una pelota divina que le compró el tío y estaba jugando con su hermana y jugaba al vóley porque la hermana quería jugar al vóley, pero él quería jugar al fútbol. Mirá la situación hermosa, pero él, masculino, ¿qué hace? Le da una patada que va al mar y el mar se la chupa porque no se la devuelve más. Ah, Entonces están describiendo una situación que fue esa, pero cuando va a esa escena, a ese dolor, a esa bronca, a esa furia, ¿con quién descarga? Con este papá que nunca tiene tiempo de llevarlo a jugar, que con él hubiera jugado a la pelota, al fútbol, no con la hermana que tiene que jugar. Bueno, un montón de cosas. Pero no sabes todas las cosas que... Y con el único que descargó y por primera vez con su padre, porque siempre descarga con otros y con la mamá. Y cuando volvemos me dice, estoy sorprendido porque no tenía registro de esto. Porque nosotros cuando somos niños, guardamos, parece que encapsulamos. sí, Y fíjate vos que esa impotencia que él tenía, como que él estaba pleno y se le va, es lo que le pasa con su economía. Y fíjate vos cómo viene en los 4 años y empezamos a ver esa situación que no es lo mismo, pero sí el sentir en las otras diferentes claro. etapas de su vida, ¿no? Porque en definitiva, yo le decía a él, nosotros somos adultos, pero somos este niño en un cuerpo adulto. Claro. Cuando estamos felices, está feliz ese niño. Cuando está triste, cuando extraña, cuando le pasa algo, tenemos que ir a vivir, a mirar a ese niño, a esa niña y rescatarla, porque es la que te está mostrando ese dolor. Total. Y eso que, ese regalo hermoso que le habían hecho y que tenía que ver con él, que era una pelota de fútbol y la había logrado, se la termina llevando a esto algo tan inmenso que no lo va a poder recuperar. Exacto. Y Ujú. eso es una Un impotencia. dolor, una impotencia tremenda. ¿Y cuál es su síntoma? O el título que él le pone, que dice, me da impotencia que me aparezcan gastos mayores a los que yo puedo Sostener. sostener. Este mar, esta inmensidad se lleva eso que cuando ya tiene todo, aparece algo y se le tiene que ir. Bueno, pero Entre ves, paréntesis, allá hace 2 consultas, 3, que no quiere decir nada, pero está ganando tanto. está Está- fluyendo de otra manera. Sí, bueno, esas son las burbujas que reventamos en las, acompañamos a los consultantes que rompan en las consultas, ¿no? Que están encapsuladas ahí, que tienen tanto dolor, tanta impotencia, y que son las que del inconsciente nos hacen el día a día, Claro, tomar conciencia de eso, poder sacarla y después hacer los movimientos necesarios, ¿no?
Patri, ¿sabes que se nos fue la hora volando? Ah, Dice, la escena le muestra su estar siendo y a la vez la posibilidad de ser consciente. Dice, tal sí, cual, Ali, sí, sí. Ali, Ali, mira, Alicia Violet. Alicia, Patricia, y Sí. aquí tengo a mi hermana mayor, se llama Alicia también. Ah, yo tengo a mi hermana Alicia también. Em, bueno, yo siempre dejo unas palabras para el cierre, Patricia. Pero bueno, contá dónde te encuentran como consultora, cómo te pueden ubicar, esta gran Ah, consultora que sos, y que acompañás también a tus consultantes y que ya estás certificada, ¿en cuántas cosas, Patria? A ver, contanos. estoy, bueno, en el PAC de Economía, soy certificada en empresas y en economía, después en las certificaciones tengo alergia, fobia, ataque de pánico, infertilidad, eh, histaminosis, celiaquía, y no me Bien. acuerdo qué otro más, porque creo que tengo todos, pero no me acuerdo específicamente. Bueno, el que quiera te No quiero consulta. nombrar más, pero bueno, gracias, Ali, dice maravilloso vivo. Me encanta, muy, Gracias, muy lindo tu Patri. espacio. Hermoso encuentro, la verdad que me encanta. Estoy como cuando vienen a visitarme y a tomar un mate Ah, conmigo. y vos me avisas dónde me encuentran, y ahí vos vas a poner, mirá, la Ari dice, somos Sí. entrerrianas también. ¿De dónde sos, Ari? Arroba Patri Deco Bioemocional. Ujú. Bien, ahí te Y, encuentran. Pues igual sí, ahora te voy a poner de Gualeguaychú. de Gualeguaychú, claro, sí. Estuvimos cuando fuimos, ¿te acordás? Sí, 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 tenés razón, Ali, sí. El próximo miércoles va a estar Ali también. Ah, Por qué aquí. lindo, qué lindo. Bueno, me alegro. Con mi sangre entrerriana, estoy chocha, feliz. ¿Viste? Eh, Estás haciendo, sí, estás semillando. sí, Ojo con eso. sí, sí, estoy Estás semillando. semillando. Porque, mira, empezar a hablarlo ya es un movimiento. Sí, sí, Porque total. abre puertas a una posibilidad. No está cerrado. No, ahí Y estamos. mientras una viva con esa, Estamos. Está la semillita ahí todavía guardadita. hay que regarla. Estamos regando y abonando. Así que ahí vamos. Patri, hoy quisimos mirar con respeto a esa mujer que enseña y materna, que educa mientras sostiene, que muchas veces se parte en dos para llegar a todos lados, y aún así siente que no alcanza. Esta conversación es un homenaje a las que corrieron entre recreos, a las que se sintieron culpables por trabajar y las que aprendieron a transformar su trabajo en camino de sanación. Qué hermoso. Gracias, Patricia, por tu verdad y gracias a cada mujer que se sintió identificada. Que podamos Ah, volver a mirarnos con amor y a reconocernos en todo lo que hicimos, incluso cuando parecía que no era suficiente. Gracias, gracias, hermoso. Hermoso y me emociona. gracias, gracias. Las amo, Gracias a gracias, me vos. siento afortunada de tenerlos a todos en mi vida. Es hermoso y me siento plena, feliz, como Eso, pez en el agua con esta manada de humano puente que sí, qué hermoso, Miriam. Y yo te quiero felicitar porque realmente te animás a más, no pones límite, sos una gran valiente y vas a lograr todo, todo, todo lo que te propongas, porque no hay límites, amiga, no hay límites, los límites están acá. en la cabeza. Gracias, Así Pati. que todo el éxito. Gracias y poneme como colaboradora, así lo Vos puedo como compartir. colaboradora. Espero guardar todo bien.
Sí, guardá todo bien y escribí eso tan hermoso que escribiste, porque Ahora es lo voy a precioso. poner, en la publicación lo voy a poner, sí. Te Bueno, quiero, Patri. yo también, gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado y los que lo van a ver grabado. Sí, total. Gracias, gracias. Victoria, mirá, Victoria, Victoria la que de mi abuela materna, Victoria. Nada es casual, nada es casual. Nada, gracias, gracias chicas, gracias a todos. Chao, chao.